el tema traqueostomía en época de pandemia, a cargo de la doctora Diana Jaramillo, quien es doctora en medicina por la Universidad Central del Ecuador. Es especialista en otorrinolaringología por la Universidad San Francisco de Quito. Es becaria en Clínica Las Condes, Santiago de Chile. Alta especialidad en laringología y fonocirugía en la UNAM, México. Cirugía endoscópica del oído, Columbia University, Nueva York. Editor de la revista chilena de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Es docente de otorrinolaringología en la Universidad de las Américas y en la Universidad San Francisco de Quito. Doctora Diana Jaramillo, muy buenas noches. Sea usted bienvenida a este congreso. En este momento usted puede ya activar su micrófono, su cámara y compartir la pantalla de su presentación. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a hacer... Vamos a hablar ahora sobre traqueotomía en COVID. La traqueotomía es un procedimiento... Déjenme un segundito compartir la pantalla. Por favor, ¿me confirma que se vea mi pantalla? Ahora estamos con la pantalla compartida. El audio es bueno, el video es bueno, Doc. Parámetros para poder iniciar. Bienvenido. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como decía, la traqueotomía cambió un poco con la época de COVID, porque vamos a revisar un poquito qué sucedió aquí. Como sabemos, COVID en la mayoría de los casos van a ser con síntomas leves. Dice que el 80% más o menos van a tener síntomas leves. Solo un 15% van a requerir hospitalización y algún suplemento de oxígeno. Y solo el 5% van a requerir UCI. De estos pacientes van a ser nuestros pacientes que van a tener una necesidad de ventilación mecánica prolongada. Se dice que por lo menos el 42% van a requerir más de 14 días, a veces llegan hasta un mes intubados, y de estos pacientes intubados pues van a tener una alta mortalidad, el 50% más o menos van a morir de estos pacientes a los 28 días. ¿Qué pasa con la traqueotomía? El problema es la generación de aerosoles al hacer una intervención en la vía aérea directa, al abrir la vía aérea, pues nos enfrentamos a que es un generador de aerosoles y por ende va a generar mayor cantidad de... Tenemos más riesgo de contagio como personal médico. Existen ciertos eventos, como la tos, o realizar otros procedimientos como aspiraciones durante la apertura de la tráquea, el hecho del paciente estar con una ventilación mecánica a presión positiva, pues todos estos son factores que van a aumentar la cantidad de aerosoles. Es por eso que la traqueotomía, sus indicaciones como tal, cambiaron en la época de COVID. ¿Cuáles eran las indicaciones habituales de traqueotomía? Una intubación prolongada, más de 10 días ya lo consideramos prolongado y es una indicación para hacer tráqueos. Facilitar el soporte ventilatorio, inhabilidad para manejar las secreciones, cuando tienen los pacientes demasiadas secreciones o riesgo de aspiración, porque no tienen una buena deglución, pues es indicación de hacer una traqueotomía. Cuando hay secreciones broncopulmonares excesivas, es más fácil en un paciente intubado hacer la aspiración directa por la tráquea hacia la tráquea que aspirar desde la boca y simplemente aspirar secreciones orales. O cuando existe una imposibilidad de intubación. También existe y eso es una de las causas que más se habló de la conversión de intubación endotraqueal hacia traqueotomía. Esto es algo que generó muchas controversias durante muchos años y se llegó a un consenso que antes de COVID nosotros promovíamos que se haga un cambio a una traqueotomía de forma temprana. Se dice antes de los 10 días, entre el día 3 al día 7 debería hacerse ya una traqueotomía, si es que nosotros, o terapia intensiva, pues sospechaba que iba a ser una intubación prolongada. ¿Esto qué hizo a largo plazo? Disminuir lesiones laringias, estenosis laringotraqueales, disminuir el riesgo de traqueomalacia, también disminuye
Eso, la traqueotomía temprana disminuye la estenosis laringotraqueal, disminuye la estancia en UCI, disminuye el tiempo de ventilación mecánica, disminuye el riesgo de neumonía y disminuye la tasa de mortalidad. En este cuadro podemos ver cómo en este metaanálisis que se hizo se demostró que existe un factor protector de hacer una traqueotomía temprana entre 3 y 7 días. Entonces, ¿qué pasó en UCI? En la época de COVID. En la época de COVID ahora se considera traqueotomía temprana antes del día 10, lo cual no está indicado porque incrementa el riesgo de contagio. Todavía el paciente tiene una carga viral alta y es mucho riesgo para el personal que se expone. Y además se vio que no disminuye los otros factores, no disminuyó la mortalidad, no disminuye el riesgo de neumonía asociado a ventilador y puede disminuir la permanencia de ventilación mecánica más o menos en 4 días. Esto no es tan significativo sabiendo que es un paciente que va a permanecer en terapia intensiva posiblemente un mes. Entonces 4 días más o 4 días menos no cambia el pronóstico vital del paciente. Por lo que se considera ahora hacer traqueotomías tardías a partir del día 15 y con eso mejoramos la selección de pacientes, la utilidad del procedimiento. Es un poco cruel, pero decimos que si el paciente pasa el día 15 de intubación o de estadía en terapia intensiva, tiene más probabilidad de sobrevida que un paciente en el día 10, donde todavía tiene riesgo de complicaciones por el componente inflamatorio de COVID. Además que en el día 15 se espera que ya sea PCR negativo y por ende disminuye el riesgo de contagio en la producción de aerosoles. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones de hacer una traqueotomía en COVID? Cuando vemos la situación al final de la vida, es decir, vemos un paciente que no tiene pronóstico, que tiene múltiples fallos multiorgánicos, otros órganos que están comprometidos por COVID, no tiene indicación de traqueotomía porque es un riesgo abrir la tráquea, hacer un procedimiento quirúrgico invasivo cuando sabemos que el paciente posiblemente no salga de su infección. Un shock séptico no controlado, y se considera que el procedimiento debe retrasarse o se debe tener en cuenta el alto riesgo en ciertas circunstancias. Requerimientos respiratorios muy elevados. Si necesitamos una PiO2 mayor al 70% o el PIB es mayor a 12 centímetros de agua, como sabemos, en COVID se produce una fibrosis pulmonar y eso hace que los pacientes requieran parámetros ventilatorios no protectores, sino muy invasivos. Estos parámetros ventilatorios ponen en riesgo al paciente por el hecho de que nosotros, el momento que abrimos la tráquea, el paciente va a estar en apnea completa mientras hacemos la canulación, que ya vamos a ver en el video. Si el paciente tiene requerimientos tan altos, el momento de hacer una apnea, el paciente puede hacer un paro respiratorio. Entonces, no es lo indicado cuando todavía tiene parámetros ventilatorios altos. Necesidad de prono en las últimas 48 horas. Si el paciente está pronado, no se puede hacer traqueotomía, tampoco por fijar el tubo, no le podemos tener al paciente boca abajo y hacer una incisión en la parte anterior. Si existe inestabilidad hemodinámica con necesidad de soporte vasoactivo, coagulopatía con alto riesgo hemorrágico. Como sabemos, los pacientes COVID también tienden a la isocoagulación, están con enoxaparina, entonces si es que existe riesgo hemorrágico, sus tiempos no están controlados o existe sangrados en otros sitios, también está contraindicado. Por la técnica que estamos utilizando ahora, la técnica no es la técnica habitual, no hacemos de técnicas abiertas, sino se hacen técnicas percutáneas. Si hay un sangrado, hay una lesión de un vaso, es muy difícil controlar. Y la imposibilidad de tener el consentimiento informado. Y eso también es algo que estamos viendo ahora en COVID. Como ustedes saben, los pacientes entran al hospital y sus familiares no pueden ir a visitar por varias causas. Una es que generalmente los familiares cercanos también están contagiados, entonces tienen más riesgo de ir al hospital y seguir contagiando. Y la otra es por las restricciones o el contagio que se puede dar dentro del hospital mismo. Entonces, como sabemos, son pacientes que no vuelven a ver a sus familiares y si no existe un familiar que puede ir a firmar el consentimiento, pues obviamente no podemos hacer ningún procedimiento invasivo. Ahora en época de COVID estamos también en el dilema de hacer técnicas abiertas, que es lo que habitualmente se hacía antes, o la técnica percutánea. Definitivamente ahora la técnica percutánea se considera de elección, ya que evita la movilización del paciente. Esto se hace en la cama del paciente. El tiempo de exposición también es mejor. Una técnica percutánea puede durar 10 minutos, a diferencia de una abierta que más o menos dura 30 minutos. ¿Qué necesitamos para hacer esta técnica? Pues una anatomía identificable, si es un cuello muy corto, un paciente obeso, que no logramos palpar los cartílagos del cuello,
o no podemos palpar el tiroides, posiblemente no podamos hacer esta técnica. Tiene que tener experiencia en procedimiento la persona que lo va a hacer, el cirujano que lo vamos a hacer, tiene que haber hecho antes, no es época de practicar, porque si tiene una complicación puede ser fatal, y no es un sitio donde podemos decir, llámenle al otro cirujano que entre. Estamos en un área contaminada con todos los equipos de protección, entonces no es tan fácil que entre otra persona a ayudarnos. Se prefiere hacer sin broncoscopía. La técnica percutánea habitualmente se guía por broncoscopía. En estos casos es mejor no utilizarla, ya que aumenta el riesgo de aerolización, y si lo vamos a hacer solo por el tiempo que necesitamos ver la punción. Ya vamos a ver en el video cuándo necesitamos. Y hay cierta controversia si es que existe mayor manipulación de la vía aérea al necesitar una broncoscopía o hacer dilataciones seriadas, porque es un paciente que está intubado prolongadamente, entonces puede ya tener cierta estenosis laringotraqueal. No se ha demostrado que esto genere más aerolización. De hecho, lo que se debería hacer es introducir el broncoscopio, hacer la punción y luego de eso sacar el broncoscopio y bloquear la boca para evitar que se vean aerosoles hacia la vía aérea superior. Entonces, vamos a ver un video de la técnica. Perfecto. El kit de la traqueotomía percutánea viene, como está demostrado ahí, viene con este bisturí 11 ya precargado, viene con una jeringa que es para poder absorber el aire en el momento de introducción, una cánula de punción número 14, que es un catlón cualquiera. El alambre Sendiker se utiliza como la técnica de dilatación, como el de la vía central. Entonces tenemos el alambre guía, un dilatador corto, que es el dilatador rígido, que es el primer dilatador que se va a utilizar. Un dilatador, el dilatador ya propiamente de la traqueotomía y el traqueotomo como tal. Entonces vamos a ver aquí la técnica. Entonces vamos a hacer una cervicotomía, que es una incisión más o menos de 2 centímetros. La distancia va a ser medir, le está palpando ahí el cartílago tiroides, y hacia la parte de inferior vamos a palpar la horquilla supraesternal. En la mitad, en el punto medio de estos dos, o si los medimos 2 centímetros desde el tiroides o 2 centímetros desde la horquilla external, hacemos una cervicotomía, que es una incisión horizontal de aproximadamente 2 centímetros, son incisiones cortas. Eso ya no usamos ahora, evitamos utilizar electro. De ahí se hace una divulsión roma, que puede ser con un mosquito o con el dedo. No se corta el músculo porque el músculo sangra. Y una vez que hemos abierto o hemos separado el músculo, se tiene que hacer la punción con el catlón. Entonces se perfora la tráquea, como vamos a ver ahí. Una vez que se ha hecho la punción, para eso nos sirve el broncoscopio, para ver que la punción esté dentro de la vía aérea, porque podemos puncionar además irnos hacia el esófago. Entonces asegurarnos que está en la vía aérea. Una vez que estamos ahí, metemos el alambre guía, y ese es el que no va a salir hasta el final de la cirugía. Ingresa el alambre guía, ahí retiramos el catlón e introducimos el dilatador rígido. Ese es el que va a perforar el espacio intertraqueal que deberíamos hacer. Es mucho más difícil si hacemos sobre el cartílago, pero como hacemos a ciegas, pues podríamos perforar el cartílago también, y se perfora igual. Y una vez que hemos hecho la dilatación, no estamos manipulando, ni subiendo ni bajando. Entra y sale. Ingresa ya el dilatador cónico, que es un dilatador que va de pequeño hacia grande. Y ahora estamos evitando hacer este paso. Ahí se hizo la dilatación ya para que entre en la cánula traqueotomía. Lo que estamos haciendo ahora es cargar el traqueotomo dentro del mismo dilatador. Entonces, una vez que ingresa el dilatador, se introduce la cánula de traqueotomía y se retira el dilatador. Con eso nos estamos ahorrando un paso. Ahí entra la cánula de traqueotomía. Con eso nos ahorramos a un paso y el procedimiento se reduce a 10 minutos. Una vez que está colocado la cánula, súper importante inflar el bag, porque vamos a evitar que se hagan más. Perfecto. Una vez que estamos dentro de la tráquea, vamos a inflar el bag y lo conectamos al ventilador. Todo este periodo que hicimos la decanulación, retiramos el tubo endotraqueal y entró en la cánula de traqueotomía, el paciente tiene que estar en apnea completa. En apnea completa, y lo otro es que debe utilizar
bloqueadores neuromusculares, debe estar en relajación total. El paciente no puede tener tos, porque si el momento que nosotros retiramos el tubo o introducimos los dilatadores tose, obviamente aumenta el riesgo de aerosoles. Entonces, como procedimiento se debe preferir realizar dentro de la UCI mismo, por eso estamos prefiriendo las percutáneas, las traqueotomías abiertas tienen que hacerse en sala de operaciones y no siempre la sala de operaciones está al lado de la UCI, entonces a veces hay que movilizar pisos, ir por ascensores, pues todo ese riesgo de contaminación en la movilización se debe evitar. Mejor si son cuartos con presión negativa, sabemos que aquí es difícil que existan cuartos de presión negativa, pero se debería preferir. Limitar el uso de sistemas de corte y coagulación eléctricos porque aumenta el riesgo de aerosoles. Y si utilizamos aspiración, debe hacerse aspiraciones de circuito cerrado con filtro antiviral para evitar que salgan los aerosoles. Debe permanecer el mínimo personal indispensable, máximo el cirujano y un ayudante, o el cirujano y el que hace la broncoscopía, no más. Debe realizar procedimiento el personal más experimentado para evitar el riesgo de complicaciones, tanto como cirujanos cuanto el anestesiólogo, porque el paciente obviamente tiene que estar en una sedación profunda, entonces el anestesiólogo es el que va a manipular el tubo endotraqueal mientras nosotros introducimos la cánula, y el uso de equipo de protección para el personal es nivel 3, es decir, equipo de protección personal completo. Así el paciente ya sea COVID negativo. ¿Qué hacemos? Una preoxigenación al 100% por 5 minutos antes de abrir la tráquea, antes de hacer la primera punción. Oxigenamos al paciente. Como les decía, tiene que tener relajación muscular completa durante el procedimiento de conulación. Apnea durante la apertura de la tráquea. Una vez que hicimos la punción, el paciente entra en apnea, por eso no nos podemos demorar. Tenemos que hacer el procedimiento en máximo 3 minutos, que es lo que nos podría resistir. Y ese es el problema de que el paciente mantenga parámetros ventilatorios altos. Nosotros provocamos apnea en alguien que necesita una FIO2 del 100%, pues va a ser un paro respiratorio o se va a descompensar el paciente. Una vez que se ha hecho la traqueostomía, se debe mantener el balón inflado siempre, y eso es algo que también a largo plazo nos puede producir complicaciones. Se dice antes de la época de COVID, nosotros manteníamos el balón inflado solo si el paciente sentía en ventilación mecánica o si había aspiración durante la deglución. Ahora debemos mantenerlo mientras el paciente tenga la traqueotomía, porque el hecho de que desinflemos el VAC puede aumentar el riesgo de aerolización. Va a tener el paciente tos y puede producir aerosoles. Se debe retardar el mayor tiempo posible el cambio de la cánula. Habitualmente el cambio de la cánula de una traqueotomía se hace entre el día 7 a 10. En COVID no. En COVID lo hacemos cuando tenga una prueba negativa. Es decir, podemos aguantar hasta 2-3 semanas después de hecho el procedimiento, o hasta que haya una obstrucción de la cánula. Si se obstruye por secreciones, pues ahí obviamente nos toca hacer el cambio de la cánula inmediatamente. Pero si el paciente puede ventilar por la cánula que se puso inicialmente, no se debe retirar. Hay una ventaja, las traqueotomías percutáneas vienen, su cánula tiene una camisa interna. Esta camisa interna se desprende y esa se la puede lavar y volver a introducir, entonces es mucho más fácil la limpieza traqueal, a diferencia de una cánula normal de traqueotomía que no tiene cánula interna y toca aspirar hasta que se obstruye y toca retirarla y cambiarla por una nueva. Como sabemos, COVID produce una neumonía seca. La cantidad de secreciones habitualmente que hay en pacientes COVID, si es que no tienen sobreinfección bacteriana, obviamente es mínima, entonces se debe evitar utilizar también la aspiración solo cuando se necesite, cuando realmente hay obstrucción de la vía aérea, no de rutina, como habitualmente se hace con los tráqueos. Y cuando se haga la aspiración siempre se deben utilizar circuitos cerrados y con válvula antiviral para evitar la aerolización. Todo el paciente, el personal que vaya a manejar la traqueotomía después de realizar el procedimiento tiene que siempre hacerlo con equipo de protección nivel 3, es decir, protección completa, porque todos siguen teniendo riesgo después de la traqueotomía de contagio. Okay. Hay mucha evidencia, ahora hay muchos cambios de traqueotomía. Esta es la referencia bibliográfica de las guías que estamos teniendo en cuenta. Hay guías que son americanas, las guías italianas, guías de la China también que ya salieron, pero todo va cambiando. Como saben, COVID es algo que llegó nuevo y sigue modificándose. Así que básicamente yo les quería dar
los cambios que hemos hecho ahora en traqueotomía en relación a la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jaramillo, por su intervención. Muy interesante el abordaje que nos ha dado del tema, bastante conciso y, bueno, bastante interesante también. Las preguntas que vamos a hacer a continuación van relacionadas con respecto al papel que tiene el otorrinolaringólogo dentro de el manejo interdisciplinario durante la pandemia, por ejemplo. Me hago entender. Se han realizado traqueostomías, pero no en todos los hospitales está disponible un otorrinolaringólogo que realice ciertas técnicas como las que hemos visto ahora en la conferencia. ¿Cuál es el manejo interdisciplinario que se ha realizado entre otras ramas de la cirugía para poder abordar estos temas de manera emergente? La traqueotomía percutánea puede ser hecha por el médico de terapia intensiva o por el otorrino. Son los encargados del procedimiento. ¿Cuál es la ventaja? Que si no se puede hacer la traqueotomía percutánea porque no se puede canular al paciente, porque la anatomía no es buena, porque ese rato hace una vía externa, hace un neumotórax, el otorrino tiene la capacidad de hacer una traqueotomía abierta en ese momento. Tiene el equipo al lado y puede hacer una cirugía abierta en ese momento. Entonces, habitualmente hace, al menos en el hospital donde yo trabajo en un hospital militar, habitualmente la traqueotomía percutánea lo hace el médico de terapia intensiva, pero nosotros estamos presentes por si hay complicaciones y necesita abrirse la tráquea en ese momento. Perfecto, doctora. La siguiente pregunta va relacionado a el momento, los tiempos en el cual nosotros retiramos esta traqueostomía, este traqueostomo, cuando el paciente ya tiene autonomía ventilatoria. ¿Cuál es la recomendación para retirar el traqueostomo, pues, y qué manejos posteriores deberíamos realizar con estos pacientes? Bueno, la traqueotomía como tal tiene algunas indicaciones específicas, de hecho son 13 puntos que se valoran para poder hacer un retiro seguro de una traqueotomía. El primero es valorar que la causa por la que fue hecha se haya superado. Por ejemplo, paciente con un ACV que termina con una hemiplegia. Si su estado neurológico permite, se retira la traqueotomía. Así ha superado el estado pulmonar. Obviamente en COVID generalmente hablamos del estado pulmonar. Si tiene una buena ventilación, tiene autonomía ventilatoria, es uno de los parámetros. La otra es que ya no requiera ventilación mecánica invasiva. Como sabemos, los pacientes COVID pueden tener una recaída después de su mejoría, como que van mejorando, entran al warning ventilatorio y pueden tener una recaída nuevamente ventilatoria. Entonces tenemos que asegurarnos que definitivamente no requiere ventilación mecánica invasiva, que haya deglución completa, es decir, que no haya aspiración ni con líquidos ni con sólidos. Para eso hacemos una laringoscopía. La otra es el paciente consciente, que pueda manejar sus propias secreciones, que haya una tos efectiva de limpieza. Y la otra que nosotros estamos haciendo de rutina tiene que tener una broncoscopía, porque son pacientes que pueden tener por intubación prolongada, por el mismo procedimiento quirúrgico, pueden generar estenosis laringotraqueal. Si nosotros vemos una estenosis mayor al 30% de la circunferencia de la tráquea, no se puede retirar el traqueotomo, porque el paciente se va a ahogar el momento que le retiremos el traqueotomo. Claro que sí, muy amable por la respuesta. Tenemos una siguiente pregunta. Tenemos el gusto de tener la presencia del doctor Mario Vargas. Hace una pregunta relacionada a, bueno, menciona que el cirujano general también lo realiza, como bien usted ya lo dijo. Y el doctor pregunta la posición en la cual el paciente en la posición del paciente para realizar esta traqueotomía y también movilización del tubo urotraqueal. ¿En qué momento realizamos este movimiento, esta Okay. movilización? La posición del paciente es el decúbito supino con hiperextensión cervical. Se coloca una alza entre los hombros para que el cuello quede totalmente en hiperextensión. Sea percutánea, sea abierta, esa es la posición. Para la broncoscopía rígida es un poquito difícil hacer la broncoscopía en esta posición, por eso hacemos broncoscopía flexible desde la nariz, para la posición entre cúbito supino con hiperextensión, con una alza entre los hombros. Y la movilización del tubo endotraqueal es una muy buena pregunta, porque ¿qué es lo que estamos haciendo ahora?
Antes, cuando nosotros vamos a hacer la incisión en la tráquea, cortamos la tráquea y abrimos con las traqueotomías abiertas, el tubo endotraqueal quedaba encima de la incisión. Entonces eso permitía darnos el espacio hacia abajo de la tráquea. Ahora lo que hacemos es introducimos el tubo que casi llegue a la carina para que el balón no cree fugas dentro de la tráquea. Entonces, se desinfla el balón, se introduce el tubo por debajo de la incisión que vamos a hacer, se infla el balón, con eso estamos sellando los bronquios, hacemos la dilatación, hacemos ya cuando ya vamos a introducir la tráquea, cuando ya hemos hecho la dilatación, introducimos el traqueotomo, el anestesiólogo se retira hasta por encima de la incisión. ¿Qué pasa si es que yo no puedo introducir el tubo? El anestesiólogo vuelve a meter el tubo y el paciente sigue ventilado. Pero si el anestesiólogo sacó todo el tubo endotraqueal y el paciente en el momento que yo no pueda canular, el paciente no puede ya ventilar y se puede morir. Entonces el tubo tiene que quedar por encima de la incisión hasta que yo haya metido mi cánula, esté inflado el VAC y me asegure que esté en la vía aérea. Interesante, Doc, la respuesta que nos ha brindado. Tenemos todavía tiempo para preguntas, así que vamos a realizar la siguiente. Durante la experiencia que hemos tenido dentro de la pandemia, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos y pues al tratar a los pacientes que han tenido COVID-19, hemos evidenciado que estos pacientes principalmente o curiosamente eh, tienen algunas secreciones respiratorias que se pueden o no sobre todo introducir en el tubo, o se puede taponar de alguna manera, o se puede existir una obstrucción. ¿Qué tipo de manejo le daríamos a esto o qué manejo merece este tipo de complicaciones en estos pacientes? Si hay una obstrucción de la cánula de traqueotomía por secreciones y no se puede destapar con aspiración, es decir, meto agua, aspiro, no se destapa, meto agua, aspiro, no se destapa, tengo que sacar la cánula e introducir una nueva, porque el paciente se puede morir. Y en el contexto de la misma pregunta, ¿usted en su experiencia ha tenido tal vez o qué frecuencia sucede este problema, ya que es algo potencialmente mortal? Sí. De hecho, como les decía, COVID es una neumonía seca, no produce secreciones, excepto que el paciente se sobreinfecte con bacterias de la UCI, obviamente, que son ya bacterias multiresistentes, etcétera. Pero habitualmente son neumonías secas, no producen mayor cantidad de secreciones. Lo que se hacía antes en traqueotomía es un paciente con traqueotomía que sale a piso, tiene que tener un traqueotomo en el velador. Siempre. Una cánula extra en el velador, porque si se tapa, y de hecho se les enseña a los familiares, porque es un paciente que va a tener una traqueotomía de larga estancia, hay pacientes que viven con su traqueotomía, tiene que tener larga estancia, el familiar que va a cuidarle en casa tiene que saber manejar y hacer el cambio de la cánula. Es súper sencillo hacer un cambio de cánula de traqueotomía, entonces tiene que tener su cánula al lado, se retira y se introduce otra. No es tan frecuente, por suerte. Le diría que la prevalencia es menos del 5%. Perfecto, muchas gracias, Doc. La última pregunta nos la hace Giovanni Santiago Wamba. Eh, Pregunta sobre si existen protocolos a seguir en caso de exposición biológica durante una intubación de urgencia, es decir, ¿cuál es el protocolo a seguir en el caso de que un personal de salud esté expuesto a un riesgo biológico durante el procedimiento? Si hay algún protocolo o cuál es el método de accionar según su experiencia. A ver, una traqueotomía nunca es una emergencia. Una traqueotomía siempre es un procedimiento programado. La intubación orotraqueal, eso tiene que verlo en emergencia. Y si un paciente llegó a la emergencia y es atendido en la unidad COVID, se supone que todo el personal tiene que tener protección completa. No existen las traqueotomías de emergencia. Si es que no se puede intubar al paciente, se hace una cricotirotomía, que es un agujero entre la membrana de cricoides y tiroides, y eso a las 24 horas tiene que definirse como una vía aérea permanente. ¿Qué significa? O llamo a un anestesiólogo experimentado con fibra óptica para que haga una intubación en ciegas, o hago una traqueotomía formal en sala de operaciones, una traqueotomía abierta, y si no puedo hacer percutáneo, tiene que ser obligatoriamente abierta. Protocolos por exposición, no creo que haya ninguno en el país determinado para la gente que estemos expuestos a COVID. Perfecto, Doc. Sin duda nos deja nuevamente, como los otros expositores, una tarea para reflexionar sobre
acciones que debemos tomar frente a estas intervenciones, pues, y también futuros protocolos y recomendaciones que deberían ser creados en el país, sin duda. Agradecemos, doctora Jaramillo, su participación. Esperamos volver a tenerla en alguna nueva ocasión dentro de nuestros congresos y nuestras actividades académicas. Y pues bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. Le agradezco a usted y agradecemos la presencia de todo el auditorio. Muchísimas gracias por su invitación. Muchas gracias, doctora Jaramillo, por acompañarnos en esta noche, la primera noche de nuestro congreso.